Bienvenidos agentes del caos a un nuevo video en la serie de Iniciando en el Mundo del Yugi. En esta ocasión pues ya nos toca ver cómo realmente se juega después de ver todo lo demás y cómo ganar, cómo tener un duelo, estructura de turnos, cómo se desarrollan esos turnos, etcétera. Cabe resaltar nuevamente que no soy juez, no soy ningún experto, simplemente aquí comparto algo de mi conocimiento y que estoy sacando esto básicamente del libro de reglas. Para esto ya cosas más técnicas y especializadas hay muchísimos canales de jueces que pueden por ahí consultar, incluidos el juez Mirio, que es uno de mis favoritos. Pero pues aquí les voy a compartir algo de lo poco que sé, por así decirlo. Entonces vamos a recordar ciertos conceptos que ya los dije en anteriores videos, pero son importantes recordarlos, sobre todo porque esta serie ya lleva más de un año. Entonces el primer punto es cómo jugar y cómo ganar. Específicamente en Yu-Gi-Oh! En los torneos hay un formato que se llama pareo suizo, que ya eso depende mucho de cuántas hayas ganado, cuántas hayas perdido, etcétera. Pero usualmente se juega un match. Un match consiste en 3 duelos. El que gane 2 de esos 3 duelos gana el match. Si ganas el match te dan 3 puntos. Si empatas el match te dan 1. Si lo pierdes te dan 0. Y los duelos son conocidos como single. El duelo acaba cuando el jugador se rinde. Sus life points llegan a 0. Ya le toca su draw phase si no tiene cartas para robar. O se puede empatar a la hora de la finalización de ronda por la regla de tiempo que actualmente existe. Si el jugador, si se acaba la ronda en la fase que se acabe, los jugadores tienen los mismos puntos de vida, pues se va a terminar en empate o el que tenga más va a ganar. Eh, se, Se gana, como ya les mencioné, reduciendo los life points a 0, dejar sin cartas al oponente, con efectos de cartas especiales como por ejemplo Exodia, que todos sabemos si tenemos las 5 piezas hacia él en mano, pues ya ganamos el duelo. Aquí específicamente dice, si tienes el brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, y ganas el duelo. Y por lo de la regla de tiempo. Los preparativos para el duelo, vamos a comenzar ya propiamente. Primero es tener ya todo listo en la mesa, que incluiría el mat. Regularmente, pues esto ya es para torneos formales, digámoslo OTS para arriba, no para locales, porque para locales muchas veces material de ni siquiera lo ocupas. Pero prácticamente sería tu mat, tu deck, tu extra deck, tu side deck. Algunos tokens si es necesario utilizarlo. En algunos torneos dejan utilizar las cajitas. Sobre la mesa, en otros no, esto te lo especifican, dados, monedas, field center, si ocupas separar tu campo del oponente, y papel y pluma. Para torneos grandes esto sí es muy importante porque casi todos los puntajes se toman en cuenta a la hora del papel, a la hora que el juez tiene alguna aclaración, y no tanto directamente desde la calculadora, aunque puedes tener los puntos en la calculadora, pero también tienes que llevar un registro del en papel. Pasado pues ya la etapa en la que tienes todo preparado, ya está todo aquí en orden, se supone que debes presentar a tu oponente que tienes 15 cartas en el side deck o las cartas que tú tengas. Recordemos, tanto el extra deck como el side deck pueden ir de 0 a 15 cartas. Entonces en teoría pues le tendrías que mostrar a tu oponente que tienes 15 cartas en extra deck y 15 en side deck, en dado caso de que tu deck lo necesite. Colocarlas en la zona de extra monster zone. Para el side deck les mencioné en el pasado video del side deck que no tenían una zona específica, pero debe estar visible. Entonces regularmente en algunos mats se incluye aquí una zona para el side deck, pero con que ustedes lo mantengan boca abajo en la zona de extra monster zone se considera que pues ya está visible. Casi en los torneos nunca se hace este paso, pero pues así es. Entonces lo que sigue es barajear. Hay diferentes barajeos o técnicas de barajeo o chufleo, como ustedes quieran mencionarlo. Sin embargo, la que a mí más me gusta, porque yo manejo decks que briquean, Blue Eyes, Agentes, etcétera, es uno que se llama Power Shuffle o Pile Shuffle, que es literalmente hacer pilitas. Entonces vamos a ir haciendo las pilitas. Por ejemplo, yo siempre hago 4. Entonces se pueden hacer estas pilas y después junto las pilas más lejanas con las más cercanas. Y después aquí yo puedo partir, puedo barajear. Hay otras técnicas avanzadas por ahí que pueden hacer. Y una vez que tú hayas barajado tu deck, se lo presentas al oponente. Una vez que tú hayas presentado tu deck al oponente, prácticamente tú ya no puedes volver a barajear. El oponente puede hacer otro shuffle, otra barajeada con tu deck.
Y regularmente, porque sí me ha pasado y gracias aquí a unos consejos a Panales y a otros jugadores más experimentados, me comentan que pues haciendo el shuffling, básicamente ya las trampas inician. Eso es algo malo que tiene el Yugi, que tienes que estar muy atento a todas las trampas y chambas que te puedan hacer, incluido desde antes de que inicie el duelo, que es que muchas veces levantan tu baraja, por peso de las cartas las sienten, así personas que pueden barajear muy bien, te van a desacomodar las cartas y las cartas que más te sirvan, incluso te las pueden acomodar en otro sitio, etcétera. Entonces, regularmente lo que se puede hacer o se pide al oponente es que no levante tu deck de la mesa y que simplemente lo parta. Entonces yo por lo regular también nada más parto el deck del oponente así o como yo quiera. O incluso si tu oponente ya lo toca, cabe resaltar que ahí está concediendo que ya lo movió. Entonces es muy bueno hacer eso porque sí me tocó en el regional que me tocaron manos injugables, entre otras cosas. Entonces simplemente con una ligera cortada o que tu oponente después de hacer el shuffling le pides que realice un corte y de esta forma te entrega el deck. Una vez, bueno, también hay que tener muchísimo cuidado a la hora de que las cartas no se maltraten y las micas. Regularmente también si te quieren chambear, te van a maltratar alguna mica para decir que está marcada. En dado caso de eso, siempre se recomienda, como ya les he mencionado, llevar micas solas. Por si te dañan una mica, cambiarlo de mica inmediatamente y pues que el problema no escale. Una vez que ya se barajeó, presentaste el deck al oponente y todo eso, va a la zona del deck. Sé que en este más no tengo zonas, pero trataré de explicarlo pues así. Ustedes imagínense las zonas. Entonces sigue decidir quién va a ir primero o segundo. En el libro de reglas se dice que se juega piedra, papel o tijera. De hecho en varios emuladores así es. O se juega un volado. Regularmente lo que hacemos aquí en México es tirar dados. Y el que salga más alto es el que gana. Pueden ser dados de 20 caras, 1 o 2 dados, etcétera. Entonces, por ejemplo, si a mí me salió 5 y a mi oponente le salió 1, pues yo voy a decidir quién empieza. Una vez que finalice el primer duelo, el jugador que perdió va a decidir quién empieza el siguiente duelo. En dado caso de haber un empate y querer seguir a otro duelo, se vuelve a hacer este tema de elegir quién va primero y segundo. Entonces, antes de iniciar el duelo, se toman 5 cartas del tope de nuestro deck, de encima de nuestro deck, 4, 5. Y regularmente pues aquí no se ve hasta que el juez diga que ya está corriendo el tiempo, que ya pueden comenzar, etcétera. Entonces esta es tu mano inicial y el turno del primer jugador inicia. Entonces aquí, bueno, voy a estar utilizando el Tenpai, que fue el deck profile más reciente que tenía que armé, perdón, para explicarles todo lo de la estructura del turno, etcétera. Entonces, un turno se divide en diferentes fases. Tenemos la Draw Phase, Standby Phase, Main Phase 1, Battle Phase, Main Phase 2 y la End Phase. Si no ocurre la Battle Phase y la Main Phase 2, directamente de Main 1 se pasa a la End Phase. Esto es porque el jugador que tiene el primer turno no va a tener ni Battle Phase ni Main Phase 2. De igual forma, el jugador 2, si no decide entrar a batalla o Battle Phase, y se saltaría automáticamente a End Phase. Digámoslo así, que la Battle Phase y la Main Phase 2 son las dos fases que son opcionales. De igual forma se puede pasar a Battle Phase y de Battle Phase pasar a End Phase sin pasar por la Main Phase 2. Y una vez acabada la End Phase, iniciaría el turno del segundo jugador, igual con Draw, Standby, Main 1, Battle Phase, Main 2 y End Phase. Entonces, en la Draw Phase, ¿qué se puede hacer? Como les mencioné, el jugador del primer turno no roba carta. Si nosotros vamos segundos, por ejemplo en el caso de Tenpai que busca ir segundo, en nuestra Draw Phase robaríamos una carta extra y cada vez que nos pase en turno tendríamos que robar. Si nosotros somos incapaces de robar cartas, perderíamos. Por ejemplo, si me estoy enfrentando a un Runic, por ejemplo, él activa Tip, se añade la fuente. Y a mí ya nada más me quedaba, eso es en su End Phase, y a mí ya nada más me quedaba una carta en el campo, en el deck. Se va a retirar cuando me toque mi Draw Phase. Al verme incapaz de robar una carta, automáticamente yo pierdo. Y el jugador que inicia el turno es llamado jugador en turno. Las acciones principales a realizar que aquí se pueden hacer es que el jugador en turno roba. Si empieza el duelo, pues obviamente no roba. Entonces regularmente aquí pueden indicar que van directamente a Standby Phase y después a Main Phase. Las acciones secundarias es que después de robar
se pueden activar trampas, efectos, magias rápidas, hand traps o otras cuestiones. Aquí cabe resaltar, antes de explicarles, por ejemplo, qué se puede activar en Draw Phase, es la prioridad. La prioridad es un concepto que se verá más a fondo en el siguiente video, pero básicamente el jugador en turno tiene la prioridad de primero jugar las cartas. Si no él juega cartas, se le cede la prioridad al jugador que va segundo. Por ejemplo, si yo estoy jugando Runic, en mi Draw Phase quiero buscarme la fuente para evitar Droll, que es algo muy común. En mi Draw Phase, aparte de robar, por ejemplo, yo puedo activar mi punta rúnica para añadirme la fuente. Y de esta forma yo ya activé algo en Draw Phase. Por ejemplo, si mi oponente me va a tirar Ash, porque la Ash sí puede ser en cualquier fase. Es decir, que yo en Draw Phase activo robo, activo punta rúnica. La Ash le permite negar y él me la puede encadenar. Entonces de esta forma pues ya hay interacción desde la Draw Phase. Antes, en otros tiempos no había tanta interacción en la Draw Phase, pero ahora sí, principalmente porque se está jugando alrededor de Droll. Que Droll dice específicamente que se debe activar en la main. Déjenme aquí buscarlo. Si una más cartas del deck principal son añadidos a la mano de tu adversario, excepto en la Draw, entonces por eso estamos jugando desde la Draw. También se puede jugar en la Standby, pero corres el riesgo de que ya te tiren Droll. Eso es algo muy importante que hay que tener en mente. Por ejemplo, si yo voy contra un jugador Runic y yo abro mis 6 cartas, por ejemplo, y el jugador Runic me dice, ¿quieres activar algo en Draw Phase? Yo le digo que no, aquí le estoy cediendo la prioridad, él va a activar su punta, se va a añadir por ejemplo su fuente y ya él jugó con su prioridad que yo le cedí. En dado caso de que querramos pasar de fase, si el oponente no juega nada o si yo no tengo nada que jugar, siempre hay que estar avisando que se va a tratar de cambiar de fase. Por ejemplo, si yo ya acabé con mi Draw Phase, voy a decir paso a Standby o Standby Phase o trato de pasar a mi Standby Phase. Si mi oponente no va a activar nada, se pasa de fase. Por ejemplo, hay muchos juegos mentales así, principalmente con una carta que se llama Evenly Match. Evenly Match, todos sabemos que se activa al final de la Battle Phase, entonces muchas veces tú puedes blofear, creo que sí, se denomina ese término, en que vas a pasar a la Battle Phase para hacer que el oponente active todo, para no retirar su campo, y como él activa todo en Main Phase, aún estamos permaneciendo en la Main Phase hasta que anunciemos que pasemos a batalla. Entonces es una de las formas que nosotros podemos ganar ventaja de ciertas situaciones. Una vez que terminamos la Draw Phase, anunciamos que vamos a la Standby, y la Standby es una fase de espera que es mencionada por ciertas cartas o efectos o algunos costos. Por ejemplo, uno de los más recientes y más utilizados es el de la baronesa, que como la extrañamos, ahí pues ya la tengo en protector hasta que salga de la cárcel, que decía que en la Standby Phase podías tú regresarla al extra deck y revivir uno de los monstruos que tú tenías en cementerio. Entonces, por ejemplo, si pasábamos a la Standby Phase, aquí y yo tenía al Fadra en cementerio, podía regresarlo al extra deck para que el Fadra volviera. Pero como ese efecto solo se podía hacer en la Standby Phase, específicamente nada más tenía que ser en esa fase. Las acciones principales que podemos hacer en esta fase es resolver cartas o efectos que la mencionen, como el ejemplo de la baronesa. Y las acciones secundarias son activar trampas, magias rápidas, efectos, hand traps o cadenas, respetando siempre la prioridad y la comunicación del oponente. Esto es, por ejemplo, nuevamente, si nosotros queremos, por ejemplo, en Standby Phase, la punta rúnica simplemente te dice que vas a añadir. Podemos activar incluso en Standby Phase para poder añadirnos la fuente, o otro ejemplo muy común es Shifter. Tirarlo en la Standby Phase para evitar cualquier efecto de la Main Phase que te pueda interrumpir este tipo de hand traps. Una vez que terminamos con la Standby Phase, decimos que vamos a proceder con la Main Phase 1, y es la fase con más acciones. Regularmente en esta fase es donde los campos se construyen y se destruyen, básicamente es donde realmente ocurre la mayor interacción del juego y lo que es entretenido del Yugi, por así decirlo, que las acciones se pueden hacer en cualquier orden realmente mientras cumplas con los costos y requerimientos de activación de las cartas, a menos de que algunas cartas te mencionen ciertas restricciones. Por ejemplo, Heatwave.
Heatwave dice que la carta la tienes que activar al inicio de la main phase 1. Después de que se haya resuelto el efecto, ningún jugador puede invocar de modo normal o especial monstruos de efecto hasta la siguiente draw phase. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas dos cartas en mano y decido activar primero Impermanence para negar algo del oponente y después quiero activar Heatwave, no se va a poder porque Heatwave me pide específicamente que sea al inicio de la main phase 1. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de efectos restrictivos. Las acciones principales aquí son demasiadas, pero vamos a estarlas resumiendo. Perdón si hablo muy rápido, pero es mucha información para un pequeño video. Entonces la primera es hacer invocaciones normales o hacer set. Recordemos que simplemente podemos hacer una normal o set o tributo por turno. Por ejemplo, si yo tengo a Fadra, solo puedo hacer normal en ataque. Puedo hacer set, que es defensa boca abajo. Y puedo hacer un tributo, por ejemplo, con... ¿dónde está? Magna. Que es de nivel 6, solo requiere un tributo, entonces hago el tributo bajo mi monstruo. Esto es a menos de que, por ejemplo, estemos jugando un deck especial, en este caso True Draco, que me permite hacer Tribute Summons varias en un mismo turno. Por ejemplo, tengo activo Herencia y Discípulos, y tengo en mano Ignis y el Dynamite. Yo voy a utilizar una Discípulos para bajar a Dynamite, porque así es la mecánica del deck. Y después puedo activar el efecto de Heritage para brindarme otra extra normal summon por el efecto de esta. Y de esta forma ya puedo hacer dos Tribute Summon en un solo turno y no solo uno. Y no hay límite en cuanto a las invocaciones especiales que nosotros podemos realizar. Esto es lo que lo diferencia de otras invocaciones, por lo cual es la más fuerte. Por ejemplo, podemos invocar a Fenrir, podemos invocar a Magna retirando algo del cementerio, y luego podemos activar Sangen para bajar a Fadra, y de esta forma pues yo no tengo límite en invocaciones. Sin embargo, el oponente pues tampoco tiene límite en invocaciones especiales. Por ejemplo, si le rompo un Flamberge, que a lo mejor va a estar apareciendo por aquí, él va a poder invocar a sus monitos de nivel 1 y lo va a poder encadenar y lo va a poder invocar. Entonces por eso la mayor interacción yo considero que se lleva a cabo en la main phase 1. De igual forma, para la Flip Summon no hay límites, porque si yo los tengo, por ejemplo, estos tres monos boca abajo, y yo quiero flipearlos, puedo flipearlos todos, pero no puedo volverlos a poner boca abajo, a menos de que sea con algún efecto de monstruo. También otra cosa que podemos hacer es cambiar las posiciones de batalla de los monstruos, que incluye hacer flip. Nosotros sabemos que en Yu-Gi-Oh existen dos posiciones de batalla, uno es ataque y uno es defensa. Serían tres, por ejemplo, la defensa boca abajo, que si es flip se va a pasar a ataque boca arriba. Entonces, una regla bastante importante es que un monstruo solo puede cambiar una posición de batalla una vez por turno. Es decir, si yo invoco a Fadra en ataque, ese mismo turno no puedo moverlo a defensa. Si yo otro turno muevo a Fadra a defensa, no puedo volverlo a mover a ataque. Si lo pongo boca abajo, no puedo voltearlo a menos de que sea con un efecto de monstruo, por ejemplo con el libro de la luna, que por ejemplo Raiko, que es uno de nuestros monstruos de volteo más icónicos del juego, que es que yo lo tengo así, los efectos de flip se activan a la hora de voltearse boca arriba. Puedo encadenar el libro de la luna para volverlo a poner boca abajo, y de esa forma sí podría estarle cambiando la posición de batalla. No puedes en 4 ocasiones cambiar las posiciones de batalla. Esas 4 condiciones o ocasiones son: si el mono se invocó de cierta forma ese turno, como les mencioné, no puede cambiar. No puedes cambiarlo a defensa en main phase 2 si entró a batalla, porque como ya estaba en ataque, entró a ataque. Y en main phase 2 no puedes cambiarlo a defensa porque ya atacó. Y déjenme ver la tercera. Si ya cambiaste la posición, por ejemplo, si cambiaste Fadra, estaba en defensa, cambiaste ataque, entró a batalla, entras a main phase 2 y lo quieres volver a cambiar, ya no puedes. Y sobre todo los monstruos Link, ¿por qué? Porque los monstruos Link no tienen defensa. Entonces no puedes voltearlos a defensa, porque pues simplemente se quedan en ataque. Lo otro que puedes realizar es activar cartas o efectos. Y se pueden activar los que tú quieras en interacción, en cadenas, etcétera, siempre y cuando pues respetes las condiciones y costos de activación. Por ejemplo, puedo invocar a Fenrir y mi oponente me va a responder con Impermanence, y puedo activar Kaimen Sangen para invocar a Fadra.
puedo activar el campo después de toda esta cadena para buscar y descartar, etcétera. Y lo último que se puede hacer es hacer set a magias trampas, siempre y cuando respetando los estatutos de cada tipo de magia trampa, que pues ya se mencionaron en los videos de magias y trampas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer set a Impermanence, a Caimen Sangen, a la invocación Sangen. Recordemos que las magias rápidas y las trampas, si se setean, no se pueden activar hasta el siguiente turno que pasa después de que son seteadas. En dado caso, por ejemplo, los campos, magias normales, sí se pueden activar. Por ejemplo, yo puedo setear la invocación Sangen con el efecto de Pedrito y después puedo activar la invocación Sangen. Después, porque aquí tengo mis acordeones, entraríamos a la fase de batalla, que pues es una fase, digamos que es opcional, entonces por ende, por la velocidad del juego también ya está un poquito en el olvido. Sin embargo, pues es una de las más emocionantes y también más como complicadas de entender. Por ahí entre la comunidad de Yugi se dice que si ya le entiendes a todos los pasos de la fase de batalla ya te puedes casar. Algo así dice el dicho. Entonces, como les mencioné, esta fase se divide en 4 pasos, que es el inicio de la batalla, el daño o damage y la end. Para el damage hay ciertos puntos especiales que se verán en el siguiente video, debido a que es inicio del daño, cálculo de daño, fin de daño, etcétera, todo eso. Que por cierto, Tenpai es uno de los decks que, en palabras aquí de unos jugadores de León, pues es un deck que llegó para enseñarnos a jugar en batalla, porque muchos inician efectos en el damage step, al inicio del damage step, etcétera. Entonces, las acciones posibles que se pueden realizar en esta fase es batallar, activar trampas, efectos y magias rápidas. Recordando, es opcional, el primer jugador que toma el primer turno no tiene fase de batalla. Sí, los pasos que les mencioné, que sería el 2 y el 3, se van a estar repitiendo constantemente en caso de que nosotros querramos pasar a batalla, que son la batalla y el daño. Entonces, por ejemplo, la Caimen Sangen dice que en batalla puedo activarla, puedo buscar un Tenpai y bajarlo de la mano. Entonces, por ejemplo, eso lo puedo activar en batalla para hacer los efectos consecutivos, porque si fueran en main phase, solo podría hacer uno. De igual forma puedo bajar a Magna como efecto rápido, etcétera. Ya pasando específicamente a los pasos de la batalla, sería el inicio. El jugador en turno anuncia que va a entrar a la batalla. Por ejemplo, solamente tengo Fadra. Y una vez que dé inicio se procede a la batalla. Entonces, ¿cómo ocurre la batalla? Pues yo aquí tengo mis monstruos. Por ejemplo, mi oponente tiene... Déjenme buscar otro monstruo más débil. Otro monstruo, ¿no? Que esto de los cálculos de daño y cómo reaccionar de entre batalla de mono, ataque, defensa, etcétera, pues se va a explicar en el siguiente video más a profundidad para que este no quede tan extenso. Pero en fin, ya tenemos nuestros dos monstruos. Yo voy a elegir un monstruo con el cual quiero entrar a batalla, que en este caso va a ser Fadra. Y ese monstruo que va a atacar es el monstruo que está atacando. Entonces voy a seleccionar un monstruo de mi oponente. En este caso sería el monstruo atacado, es el atacante y el atacado. Y voy a realizar aquí una batalla. Si mi oponente no tiene monstruos, va a ser un ataque directo y todo el ataque que tiene el monstruo se le va a reducir de los puntos de vida. Y se procede al damage una vez. Esto es aquí grosso modo, digámoslo así. Va a ser 1600 menos 400, se van a restar 1200 puntos de tu vida y esto es lo que vas a ir anotando, por ejemplo, aquí en la hoja de papel, y pues así hasta llegar a 0, pues se va a acabar. Una vez que, por ejemplo, Fadra pegó, si tengo un Magna en campo, pegar y entrar a batalla casi son sinónimos, ya lo vimos en la cosa de glosario. Como Fadra ya acabó de batallar, después del damage vuelvo a batalla, puedo seleccionar otros de mis monstruos que yo controle y pegar nuevamente con Magna. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de estar en esta fase. La primera es que nuestros monstruos solo pueden batallar una vez, a menos de que sea un efecto intrínseco de ellos, como por ejemplo el tirano. El tirano dice que a todos los monstruos de mi oponente les puede pegar una vez por turno, bueno, por batalla. Puede batallar con todos los monstruos de mi oponente, para ponerlos en palabras simples. Entonces el tirano puede batallar con Magna, puede batallar con Fadra, pero no va a poder pegar directo.
porque ya pegó a todos los monstruos de mi oponente. Eso también nos incluye, por ejemplo, efectos restrictivos con la Synchro Zone. No podemos declarar ataque con monstruos que no podamos atacar. Por ejemplo, la Synchro Zone, una vez que está activa en el campo, dice que ningún jugador puede batallar salvo con sincros. Como estos no son sincros, no pueden ser seleccionados como monstruos atacantes y no pueden realizar el ataque. Eso es otra cosa muy esencial porque, por ejemplo, si yo ya elegí pegar con Fadra y le vamos a encadenar la Synchro Zone, la 5 Zone ya no previene de que ese ataque vaya a ser realizado porque el monstruo ya decidió atacar. Y esto dice que no pueden atacar, entonces ni siquiera podrían entrar en batalla. Pero como ya están entrando en batalla, sí podrían estar ese ataque haciéndose efectivo. Sin embargo, por ejemplo, Magna ya no podría declarar ataque porque ya está activo el efecto preventivo de Synchro Zone. Digo, esas cosas técnicas pues es un poquito más complicado, pero hay canales especializados donde se los pueden explicar. También no es necesario que todos los monstruos peguen. Por ejemplo, yo puedo decidir pegar solamente con Magna y Fadra me lo puedo reservar. Hay entre la comunidad de Yugi un por ahí mito, si quieren verlo de esa forma, que se dice que es muy fácil diferenciar a un jugador nuevo de un antiguo, porque para evitar efectos tipo Gors pegaban primero con los monos más chiquitos y después entraban los grandes para poder evitar ese tipo de efectos. Una cosa importante también a destacar en la Battle Phase es la replay. Las replays ocurren cuando el número de monstruos en campo cambió y esto obliga a seleccionar otro target de ataque. Por ejemplo, con Fenrir es un caso muy común actualmente, que es el efecto de Fenrir. Dice que cuando él ataca podemos seleccionar una carta boca arriba que controle nuestro oponente y retirarla boca abajo. Entonces, a la hora de que el Fenrir pegue, por ejemplo, podemos seleccionar a Magna para ponerlo boca abajo. Como el número de monstruos cambió en el campo, hay una replay y el Fenrir puede declarar otro ataque a otro monstruo, por ejemplo, el Fadra. En dado caso de que tengamos nosotros dos monstruos, por ejemplo, un Fenrir y un Fadra, y ya hayamos declarado el ataque con Fenrir, ocurre la replay porque se retiró el monstruo boca abajo y querramos volver a pegar con perdón, ya no querramos pegar con Fenrir, ahora pegamos con el Fadra y después querramos volver a pegar con el Fenrir. Ya no podemos porque el Fenrir ya declaró el único ataque que puede realizar en la Battle Phase. Entonces, después de que ocurra la replay, el Fenrir es el que tiene que pegar sí o sí. Si nos saltamos ese ataque, ya no puede volver a conectar otro. Una vez que ya hayamos terminado la batalla, se anuncia que se va a la Main Phase 2. Y esto ocurre si se realiza batalla. Si no se realiza batalla, directamente podemos pasar a la End Phase. Si queremos directamente desde la Battle Phase, se pasa a la End Phase y pasa por la Main Phase 2. Básicamente la Main Phase 2 es lo mismo que la Main Phase 1 y podemos realizar las mismas acciones: invocar, cambiar a defensa o ataque, setear y preparar el campo para el turno del oponente. Básicamente eso dice el libro de reglas, que es la preparación para el turno del oponente. Sin embargo, pues eso no ocurre muchas veces, ya que la mayor preparación para el turno del oponente ocurre durante la Main Phase 1. Hay que recordar también que las condiciones de la Main Phase 2 que ya hayamos hecho en Main Phase 1 ya no pueden volver a ser hechas durante esta fase. Por ejemplo, si Fadra pegó, lo invocamos en ataque, pegó, en Main Phase 2 no podemos moverlo a defensa. En dado caso de que Fadra lo hayamos invocado un turno anterior, no haya pegado, en la Main Phase 2 lo podemos pasar a la posición de defensa. Y por último estaremos entrando a la End Phase, que es una fase de espera final antes del turno del oponente, en el que efectos, por ejemplo el de Magna, van a resolver. El efecto de Magna es que se puede invocar haciendo el efecto del Líder Crow, removiendo un luz o una oscuridad desde el cementerio. Él va a caer, va a activar el efecto y en la End Phase nos va a añadir un dragón. Entonces aquí en la End Phase el efecto del Magna va a resolver añadiéndonos el dragón del deck al cementerio. Este tipo de efectos también se pueden realizar. Y otro punto muy importante es que si nosotros somos el jugador en turno y tenemos más de 6 cartas en la mano, por ejemplo 2, 4, 6, 7, el jugador solamente puede permanecer en turno, solamente puede permanecer con 6 cartas en mano. Entonces a nuestra elección vamos a descartar la carta que querramos. Por ejemplo, en este ejemplo, la invocación Sangen,
para permanecer con las 6 cartas en mano, porque pues esa regla es importante. En dado caso de no ser el jugador en turno, por ejemplo en Master Duel ocurre que le tiramos Maxi al oponente y al final del turno nuestra mano queda así, por ejemplo. Como no somos el jugador en turno, no tenemos que permanecer con 6 cartas en mano y podemos permanecer con toda la cantidad de cartas que nos brindó ese efecto. Ya finalizando, pues como les mencioné, las acciones son resolver efectos y dejar la mano en 6. Las posibles acciones son activar trampas, magias rápidas, etcétera. Al finalizar la end phase, se cede el turno al segundo jugador. Esto es, te concedo, vas... hay diferentes términos para ceder el turno. Y se pierde nuestra prioridad, comenzando la prioridad del segundo jugador, iniciando el segundo turno, y de esta forma se van encadenando los turnos hasta finiquitar el duelo. Sé que fue un video de mucha información en poco tiempo. Por ahí si cometí errores, pues me los dejan en los comentarios, dudas, comentarios o lo que sea. Y pues ya en el siguiente video, que básicamente ya nada más nos faltan 2 para terminar esta serie por fin, será en el que veamos los pasos del Damage Step, las cadenas y velocidades de cartas. Que cadenas ya lo habíamos visto como superficialmente en otro video. Y los cálculos de daños, cómo hacerle la contabilización si está un monstruo en defensa y uno en ataque, si los dos están en defensa, si los dos están en ataque, etcétera. Entonces, pues ya casi estamos terminando esta serie. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Si les gustó mi contenido, denle like, suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en la siguiente.